Bien, ahí pusieron. Sí, si pegan el enlace de Zoom por el chat de YouTube, de Zoom, no tienen. Capaz que para que no lo van a ver, no se ve el chat, chicos, el chat de Zoom no se ve por YouTube, les aviso. Solamente se ven las personas que aparecen conectadas. Si van a compartir el enlace de Zoom, mándenlo por el WhatsApp. Pero no sé si alguien quedó conectado. No, ahí ya quedaron 10 nada más, pero claro, ya están entrando al Zoom. No lo van a ver, no se ve. Bien. Bien, gracias, Claudio. Muchas gracias. Yo no lo sé, nunca sé, yo los enlaces me cuesta compartir. Tarda también Está muy lenta internet. No, y además tarda, siempre tarda en admitir, ves que nosotros le vamos dando y tarda un ratito hasta que los carga. Así que ahí vamos a ver. Esperan un poquito, ya vamos a empezar. Y les vuelvo a decir para los que están conectándose ahora, replicamos en YouTube porque había compañeros que decían que les resultaba más sencillo ver la clase por YouTube que por Zoom, y hay otros que querían Zoom, entonces lo replicamos por los dos lugares, más ya no podemos hacer, chicos. Magia. Pueden estar por los dos lados, así que no hay problema. Parece un call center esto. Al que no le avisa. Si está, no sé si está el profe Dani no puede ser porque no. Ahí le voy a avisar por el grupo de WhatsApp. Porque ya me imagino. Ese está por vacunar al profe Yoja. Está en el complejo para ver si lo vacuna. Ah, buenísimo. Muy bien. Hay que tener paciencia. Buenos días. Wow. Bueno, gracias a Dios se va sumando gente, porque la clase pasada estábamos preocupados porque había pocos, y ahora entre las dos salas estamos llegando a los 150 alumnos. A nosotros nos preocupa mucho porque, y a eso vamos a hablar ahora un rato, porque ustedes son 1022 alumnos. Y se están conectando 200 alumnos, o sea que nos están quedando afuera 900 y pico de alumnos. Y en los mensajes que nos mandan, se renota que no se están conectando a clase. Eso no quiere decir que no las escuchen. Hay varios compañeros, que lo van escuchando a lo largo de los 3 días la clase. Perdón, alguien pide que si podés compartir el enlace de Zoom por acá. No, no se puede compartir, ya lo compartieron los compañeros por WhatsApp. De todos modos, vuelvo a repetir, el enlace está en las aulas, chicos. Fíjense, primer anuncio de asignatura, no del primer día, el primer dice enlaces de clases y demás, dice. Ahí está el enlace. Búsquenlo ahí, chicos. Tienen que cortar y pegar. Lo sé porque yo lo saco de ahí. Silencien los micrófonos, por favor. A las 10 empezamos.
Y se va manteniendo, algunos han salido, pero... Bueno. No, entonces, porque tenemos acá 83 y 61, son 140 re poco. Sí. Bueno, vamos a empezar mientras vemos si comienza algún compañero más. Bien, vamos a ver algunas cuestiones administrativas. Si está el profe, ese compañero está en el otro. Si está algún profe conectado, yo sé que Johan no, porque se fue a vacunar, pero Celeste o Daniel, por favor escríbanos en el chat, porque en la cantidad de gente no se me han pasado y no los pude ver. Bueno, vamos a empezar como siempre, con algunas cuestiones administrativas para responder. Voy a preguntarle, ¿quién se anima a explicar qué pasaba con los compañeros que aparecían en la comisión A y en otra comisión? ¿A qué comisión pertenecían? ¿Se acuerdan de eso? Pertenecían a la última comisión en la que aparecieron. Por ejemplo, si vos estabas en la A y después te aparecía la D, te quedabas en la D. Y ahí subían los trabajos prácticos, asistencia y todo eso. Bien, Abril, no te olvides de levantar la mano, corazón, así podemos ordenar un poco. ¿Se escuchó lo que dijo la compañera? Bien, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto que acabo de decir, que acaba de explicar Abril? Bueno, está grabada la respuesta, ¿eh? Ustedes son testigos que lo hemos dicho y que está grabada. ¿Por qué digo esto? Porque hay compañeros que me han mandado mensajes nuevamente con la pregunta de que salen en las comisiones y demás. Es con preguntas de ese tipo. Ay, mírala, ¿qué estás tejiendo, Alejandra? ¿Un saco, una bufanda? ¿Qué larga o qué es? No se acordaba a mí que yo también tejía en las clases. Muy bien, qué prolija. Ya te vamos a pedir que nos enganche entonces. Bueno, tengo que hacer 2 iguales para una estancia. Muy bien. Para una cabaña de ovejas, ¿sí? Bien. Bien, bueno, vuelvo acá entonces. Hubo compañeros que me escribieron diciendo que que no sabían que la comisión, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Entonces, chicos, cuando hacen esas preguntas, nosotros nos damos cuenta que no escuchan las clases, porque ya lo habíamos explicado eso en la clase pasada, y ahora lo volvimos a decir ahora, ustedes lo entendieron, quedó claro, de manera que ahora queda grabado. Dariana, si ya estás en la... Bueno, esto también lo expliqué la otra vez. La comisión de turismo, la comisión D y la comisión A tienen clase los miércoles con nosotros, con Miriam, con Daniel y conmigo. ¿Por qué? Y lo vuelvo a explicar. Porque no tenemos tantos lugares donde poder dar las clases. ¿Sí? Entonces, como no hay tantas posibilidades de licencias y espacios para dar clases tan masivas, la comisión D, la comisión de turismo y la comisión A están con Dani, conmigo y con Miriam. Así que no hace falta que te cambies a ningún lado, Dariana. Podés quedarte donde estás, ¿sí? ¿A dónde? ¿En la D o en la de turismo? Hola, la profe Celeste y se conectó, buenos días. Entonces, vamos de nuevo con este tema. ¿Qué pasó? Advertimos que había compañeros que se quejaban porque dicen que les había salido mal que no tuvieron el mismo, ¿cómo se llamaba la compañera? Carla Gauna. Carla Gauna. Si Carla Gauna está conectada, escríbanos en cualquiera de los dos chats. La alumna Carla Gauna nos escribe diciendo que había tenido solo un día para hacer la tarea porque el cierre de la actividad era miércoles a las 12 de la noche. Y por eso se lo habían desaprobado. No sé si está conectada la alumna ahí, yo le acabo de contestar. Bien. Entonces,
yo les voy a explicar una cosa, chicos, a ver. No, sí. Denme un segundito. Sí. Estábamos resolviendo una interpretación de consigna acá con las cosas. Yo acabo de contestar todos los mensajes, Fernanda. Recién hace un segundo contesté todo. En mi caso yo le contesté a todos. Pero acá me das pie para decir algo, Fernanda. Si ustedes le escriben a todos los profes no le van a responder lo mismo. Tienen que fijarse qué le escriben a cada profe. La que coordina la materia y el área soy yo. Si ustedes tienen alguna cuestión administrativa general, me tienen que escribir a mí. Si es algo de las comisiones, le escriben a los profes. Si ustedes le escriben a todos para ver a quién cae, no van a tener la misma respuesta de todos los profesores, porque depende del tema que les van a hacer. Eso que ustedes están haciendo lo hacen generalmente con la universidad. Necesitan tener una respuesta sobre una materia, sobre un trámite administrativo y le escriben a Secretaría Académica, a Hacienda, a la decana, a alumnos, escriben a todo el mundo para ver quién le responde. Y no está bueno eso porque no todos son de esa área, así que no les van a contestar. Si ustedes tienen una duda sobre los horarios, sobre las cuestiones prácticas, tienen que escribirle al profe de la comisión de práctica. Si es una duda administrativa general, me escriben a mí. Si no, los mensajes caen duplicados. Por ejemplo, nos pasa con Miriam que nos escriben a los dos lo mismo. Entonces, los profes me terminan llamando para preguntarme qué responder. Le digo, pero si yo le acabo de responder, ¿por qué les vuelven a preguntar? O sea, no hagan eso, chicos, porque si no, confunden y saturan el proceso de comunicación en vez de encontrar respuesta, ¿sí? Fernanda, y en mi caso yo acabo de responder todos los mensajes. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta con respecto al administrativo? Vamos a tomarnos un tiempo ahora. ¿Qué dicen? Acá, Florencia que pregunta qué pasa con los que no estuvieron el miércoles en la clase práctica porque ella no pudo ingresar. Bueno, le tienen que preguntar a su profesor de práctica. En el caso mío, nosotros no subimos la clase práctica todavía, la clase grabada, y no hubo control de asistencia. Después, si son las otras comisiones, si es con la profe Celeste o con el profesor Johan, le deben preguntar a él. Claro, eso quería que plantearas, que envíen... Hola, buenos días. Quería plantear eso, que por favor se fijen a qué comisión corresponde y le manden mensajes, como decía la profe Lucrecia, al profesor de la comisión, porque por ahí pasa eso justamente, nos llegan mensajes de distintas comisiones que no sabemos qué es qué responderles porque no corresponden a las comisiones en las que estamos nosotras. Por ejemplo, yo, la profe si bien coordina todo, pero... así que por favor fíjense a qué comisión corresponden y envíen al profe de la comisión. Las clases, Fernando, las clases de la nuestra, la de la comisión, que estamos con el profesor Daniel y con la profesora Miriam, que es la comisión A, la D y la de turismo, ya la vamos a subir. No hubo funcionando bien el aula, por eso yo no la subí. Pero si es en el caso de la profesora Celeste, pídanle a la profesora Celeste que suba la clase, y si es con el profesor Johan, pídanle al profesor Johan que suba la clase. Deberían subirse las clases. Sí, nosotros tratamos de subirla apenas la tenemos. Por ejemplo, hoy se va a demorar un poquito porque hasta que se hace la captura del video, bueno, tarda un poquito. Pero a los profesores Celeste y Johan, pídanle que la suba. Deberían subirla en el mismo día. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer sobre lo administrativo? ¿Hay alguien preguntando? No, acá no. Hay un poco de delay, me di cuenta. Profe, hola, buen día. Sí, Fer. sí, Fer. Quería... No te olvides de levantar la mano siempre, ¿sí? Si te escuchamos. disculpe.
Sí, sí, quería hacerle una consulta porque me dijo que no puedo preguntarles a todos los profesores, ¿era, no? ¿Lo mismo? No, vos le podés, a ver, lo que yo estoy explicando es que ustedes nos mandan dudas sobre su práctico a todos los profesores y todos los profesores no respondemos las mismas dudas. Si es sobre los prácticos, deben preguntarle a su profesor de práctico. Si son cuestiones generales de la materia, les debe preguntar, me puedes preguntar a mí, pero vos, ¿a qué comisión de práctico perteneces? A la comisión C. Entonces, si es una duda sobre los prácticos, le tenés que preguntar al profesor Johan. Ah, bien, igual yo le envié la duda y mi inquietud a todos los profesores porque era una situación que me pasó a mí en general con respecto a que yo venía atrasada en varios prácticos, pero porque Bueno, extravié mi teléfono justamente y era para, bueno, para avisarle a todos, así me dijeron, que tenía que avisarle a todos los profesores. sí, pero no, a ver, que tenés que avisar a todos los profesores de todas tus materias. No, Claro, sí, sí. vos tenés, a ver, yo les voy a explicar cómo funciona, cómo es el tema del UMPA bimodal. Si ustedes les escriben a todos los profesores de las materias, en el caso de análisis del discurso, que somos 5, nos llega el mismo mensaje a todos. ¿Y qué está pasando? Que cada profe les va contestando el mail, porque no es que me sale a mí a todos los profesores, a mí me sale que me lo escribieron a mí. Y con Miriam nos está pasando que como trabajamos juntos todos los días, me dice, ay, pero ese también me preguntó a mí. Entonces empezamos a dar cuenta que nos preguntan lo mismo a todos. ¿Y eso qué hace? Y después también me llama la secretaria académica y me dice, Lucrecia, tengo un alumno que me pregunta tal cosa. Entonces vamos viendo de que le están preguntando lo mismo a todos, no chicos. Ustedes tienen que orientarse y preguntarle a cada profe que corresponde. Supongamos que ustedes cursan la materia de, voy a inventar, una carrera de matemática y tienen análisis matemático, análisis de producción del discurso y no sé qué otra materia tendrán. En primer, no sé. No, a ver, alguna carrera que la carrera, introducción al conocimiento y introducción al científico. conocimiento científico. Y le dicen, bueno, usted ingresó tarde a la carrera, debe comunicarse con todos los profesores. No significa que se tienen que comunicar con los de análisis matemático, ciencia, universidad y sociedad y análisis del discurso, y los profesores, todos los profesores dentro de la misma materia de análisis del discurso. No, uno de cada materia, chicos. Porque si no, los otros, por ejemplo, en análisis del discurso y en ciencia también tienen varios profesores, son como 4 también. Sino, ¿qué pasa? Nos preguntan a todos lo mismo y probablemente algunos no les contesten porque ya le han preguntado al responsable de la materia, o pase en otra materia que los profesores contestan distintas cosas. Entonces, primero deben fijarse a quién preguntarle. Micaela, voy a explicar nuevamente qué sucede con el tema de las asistencias. La asistencia se puede llegar, nosotros puede ser que las corrijamos más tarde, porque en realidad lo que nosotros vamos viendo, lo importante es que va a haber un momento en que nosotros vamos a registrar la tarea. No es como un trabajo práctico, ¿sí? La asistencia, como explicamos el primer día de clase, se aprueba o se desaprueba porque es como presente y ausente. No hay posibilidades de rehacer la tarea, porque no es un trabajo práctico, sino es para dar el presente o el ausente. Si la tarea, por eso son preguntas muy simples sobre cosas que se ven en clase. Si la tarea, ¿cuándo se desaprueba la tarea? Cuando están copiando, como pasó con el tema del discurso, que ya lo explicamos en los prácticos también, que subieron materiales del libro de Sayago, respondieron cosas que nosotros no habíamos explicado en clase, inventaron, cortaron y pegaron cosas de internet. Entonces, en ese caso, las tareas están desaprobadas y ausentes. Pero como es algo que nosotros vamos viendo progresivamente, porque no hace falta que la tengan ya, porque eso nos sirve de control a nosotros, la vamos respondiendo de a poco, ¿sí? No sé si se entendió la respuesta, Micaela. Esto ya lo había explicado yo, pero lo vuelvo a explicar. Muy bien, Esmeralda. Mientras estén, exactamente. Lo importante es que la hagan.
Pero ahora me voy a detener en este tema, Micaela, porque realmente nosotros tuvimos una reunión con los profesores, estamos muy preocupados, porque nosotros tratamos de que los controles de asistencia, las preguntas sean lo más fácil posible para que ustedes puedan responderlo escuchando la clase. Y han hecho cosas que la verdad yo no entiendo. No todos, pero la mayoría. Yo no entiendo por qué subieron el texto del profesor Sayago para responder qué es discurso, primero. Después, no entiendo por qué copiaron de internet. Hay compañeros que les resultó más fácil copiar de internet que escuchar la clase. Realmente no entiendo por qué han hecho eso. Más nos hicieron enojar. Fue como una situación bastante... Hasta la Frida y la Simona están opinando. También se enojó, eso iba a decir. Entonces es importante que escuchen la clase y que no hagan lo que han hecho. Y el que avisa no traiciona. Las asistencias de la clase pasada y esta, que nosotros veamos que vuelven a hacer lo mismo, van a tener ausente. Y recuerden que para regularizar esta materia, uno de los requisitos es tener el 80% de asistencia. Sería una macana que por cortar y pegar, por copiar o por poner cualquier cosa, se queden libres por faltas, chicos. Así que tengan cuidado con este tema. No chanteen con eso. Y tampoco copien a lo del otro. Nosotros vamos despacito, pero los vamos leyendo los trabajos. Son un montón. Y nos dimos cuenta que si escuchan la... No sé cuál tengo la opción para Erika. Si te podés explicar cuál sería tu caso, capaz que te puedo ayudar. Escribilo en el chat. Noralí, sí, podés hablar. Buen día, profe. Buen día. Bueno, nada, yo quería decir que en el caso del tema de cuando nos dijeron definir discurso, en mi caso, que yo utilicé el artículo de Sayago, fue más que nada no de chanta, sino que yo sentí que algunos conceptos que usted había dado en clase me quedaban como muy vacíos y yo pensé que teníamos que buscar algún material y completarlo. Ese fue mi caso, no fue que fui de chanta a buscar información No, a otro pero lado, sino Noralí, que no es porque lo estaban hayas incompletas. completado, ¿eh? No es tu caso. Hubo un compañero que subió el texto de Sayago. No que Bueno, citó al profesor para completar. No. Tu caso citaste. Hay uno que agarró el texto, lo adjuntó y lo subió en la tarea. ¿Me entendés? No es tu bueno, caso. está bien. No. Yo solo quería decir eso. No. Hay quienes citaron y está bien que lo hayan hecho. Pero hay otros que cortaron y pegaron, o sea, inclusive con la misma letra. No es tu caso, no te preocupes. Está bien, Nora. Bueno. Gracias. Erika, no sé cuál sería tu caso. Buen día. Yo le quería preguntar, porque yo trabajo en las minas, y ahí no tenemos YouTube, por lo tanto no pude ingresar a las clases, ni tampoco hacer el trabajo de asistencia. Tenemos para YouTube. A Zoom sí, pero no se podía. Y bueno, lo que vos tenés que hacer es presentar un certificado laboral que nos permita a nosotros tener un registro de tu situación particular y allí tomaremos una decisión. Son los días que va a haber YouTube, solamente son los días que va a haber exámenes y que la licencia de Zoom no se puede utilizar. Después siempre se va a hacer por Zoom y lo replicamos en YouTube para los compañeros que les resulta más cómodo. Pero siempre que haya una situación particular de este tipo laboral, nosotros le pedimos que presenten un certificado que nos permite a nosotros constatar esa situación y dejar un registro, ¿sí? Para poder ver por qué ese día, cuando vos estés en la mina, ese día no vas a poder utilizar YouTube porque la empresa no te permite, o porque a veces los bloquea. Así que sería bueno que si podés hablar con tu responsable, podamos dejar un
un registro de ese tema para nosotros, el profesor, poder saber qué es lo que pasó. Para que no te atrase, digamos, lo que nosotros podríamos proponer es que que la hagas después y nosotros hacer un registro de eso. Cuando vos la puedas ver, digamos, nos presentás el régimen tuyo en el que vos no vas a poder ver las clases cuando estén en YouTube. Y ahí, esa vez las podés presentar más tarde. Pero necesitamos que nos mandes un registro de eso para poder coordinar el tema de la asistencia. Bien, muchas gracias, profesora. Está bien. ¿Alguna pregunta más y empezamos con la clase? ¿Algo más que quieran preguntar? No, el sonido lo tengo bien. Capaz que va un poco con delay. Anda mal internet. Bien, ¿no hay ninguna pregunta administrativa más que quieran hacer? Bien. Si tienen más preguntas, la dicen al último, ¿sí? Mira, después mira a ver que viene el señor viene el señor de las cajas. Bien. Vamos a arrancar entonces. Bueno. Vamos a arrancar. Si te desbloquean el IP del canal de la profe. Ay, Fabiana, me estás diciendo algo que la verdad no sé qué me estás diciendo. Fabi, ¿me podrías explicar qué estás diciendo? No sé qué es el IP del canal de no sé, ¿me podés desburrar un poco? Me parecía que no era para vos. Me parecía. Para la compañera. Ustedes deben entender de que nosotros con Miriam hemos hecho un gran avance para todo esto. Para poder conectarnos. Y no, tírennos cosas de a poco, porque la verdad nosotros somos como de la era de las cavernas. Entonces, no sé, ahí, bueno, Fabi, vos, si la podés ayudar con ese tema, te lo agradecemos, porque la verdad, hay un alumno que no sé si está conectado, que le tendría que recordar, hay un alumno que tiene serias dificultades, ha tenido, siempre me olvido de avisarle. Para la clase de hoy. Hay alumnos que nosotros los ayudamos un poco con algunas cosas y hay alumnos que nos ayudan a nosotros con otro poco con el tema de conectarse a las clases. Toronto. Desde Toronto, ya se está, desde Canadá. Bien, la gente que está en Canadá está muy lejos. Bueno. Bueno, vamos a ver, Erika. Vamos a encontrar una solución. Lo único que les pedimos es que por favor nos den un certificado o un algo para tener constancia, porque así como hay gente que nos dice, hay gente que no, que nos miente un poquito. Entonces, como nos van mintiendo y uno se va curando de espanto, lamentablemente la gente que nos avisa, podemos encauzar las cosas y otros que abusan de la confianza. Bien, ¿estamos? Claro, ahora hasta, no, sí, pero Esteban, los exámenes son una vez al mes, o sea que una semana al mes vamos a tener por YouTube. Y luego vamos a tener una por YouTube y 3 por Zoom al mes. Así va a ser. Así que hay que armarse paciencia. Bien, vamos a empezar con los contenidos de hoy. ¿Cómo le fue con las clases prácticas? ¿Cómo le fue con la reflexión sobre el tema, con la tarea de Martin Luther King que tenían que hacer? Veo que alguien prendió un micrófono. Si quiere alguien opinar, levante la mano y explica lo que trabajaron en la clase práctica. ¿Qué conceptos vieron? ¿Qué analizaron? ¿Quién se anima? Me mata el español.
Douglas, ¿de dónde sos? Ah, sos brasilero. Bien. Paciencia, escribí. Muy bien. ¿Y qué podemos sacar en limpio de la clase práctica? ¿Qué vieron? Ah, chicos, alguien que hable. Bien, repasaron el concepto de discurso. ¿Qué más? Historia de Rosa Parks. Douglas, ¿en qué comisión estás? En la B. Ah, con la profe Celeste. Muy bien. ¿Y qué fue lo que les quedó? ¿Quién se anima a definir discurso? Alguien que se anime a levantar la mano y definir discurso. Eran tres. No sé por qué otros amigos. Bien. No, a ver, Alex, un texto no es circulación social. Un texto puesto en circulación social es un discurso. Bien, Claudio. Muy bien, Fabi. No quiero que tengan problemas en el trabajo, aunque no creo que los reten por estar estudiando, pero si los retan. Ah, está bien. Pobre gato, no le hagas nada. Yo tengo a la Frida acá. Acá Luz pone, creo que me fue bien en el desarrollo del ejemplo, pero no sé por qué aún no me corrigieron. Espero haber plasmado bien mi idea de discurso en el contexto que lo ubiqué, basando el análisis en una conversación. Plantea Luz. Que no sé Luz, de qué muy bien. comisión ¿La es. escuchan bien a la profe Miriam? Pues yo como grito tanto, yo no sé si a ella que habla más bajo. Bien, perfecto. O sea que yo soy la que grita. Se escucha. Esteban, escribí. Lo sé porque no tenés la opción para levantar la mano. Bien, bueno, hoy vamos a avanzar un poco. Bien, muy bien, María Antonella. Ahora, ¿vieron alguna de las películas que les recomendamos? ¿Vieron la de, ¿cómo era, Los 7 de Chicago? Acá Milagros plantea, el discurso es un texto informativo que es expuesto a la sociedad. ¿El discurso es qué? Es un texto, puso el discurso en un texto informativo que es expuesto a la sociedad, está mal redactado. Ahí me parece que vamos a tener que revisar la definición de discurso, Milagros. Porque el discurso no es un texto informativo y por lo menos no es la definición que nosotros estamos trabajando en clase. ¿De qué comisión sos, Luz? Por favor. Todavía no hemos puesto la actividad de práctica, chicos, tranquilos. Ahora, como vamos a tener 2 clases por semana, no vamos a ir poniendo tantas actividades prácticas en el aula para corregir, porque vamos a tener bastantes clases. Imagínense que vamos a tener 3 horas de clase por semana, o sea que vamos a tener bastante actividad, así que vamos a ir paso por paso. Bien, dicho esto, voy a compartir pantalla, si la cámara me sigue y todo sale bien. Y vamos a ver lo que íbamos a ver la clase pasada y no llegamos, y es lengua y sociedad.
diversidad lingüística. Esta presentación está en cada aula bajo dice clase del 3 del 5. Recuerden que no la pudimos ver porque hablamos de otra cosa y quedó esta clase para el día de hoy, pero que habíamos avanzado muchísimo pensando el tema de Martin Luther King y algunos ejemplos que les iba a servir. Bien, si me demoro con admitir gente es porque... Acá están diciendo, está planteando Maxi, que no pudo entrar por Zoom porque rebasó el límite. Sí, eso me están diciendo varios, Sí. pero me llama la atención porque supuestamente es una licencia para más de 100. Pero bueno, qué bueno entonces que pudimos compartir por YouTube. Así que no sé cuántos hay. Acá hay 77. Ah, porque la vez pasada tuvimos más de 100 Sí, en el pero aula. esta no es la licencia de 500, supuestamente. Me parece. Capaz que la UMPA no pagó. No, mentira, no quiero decir pavada. Bueno, el chat lo voy a Bien, poner más Vanessa. abajo. Bien. Ya vamos a averiguar qué pasó, por qué no puede haber más de 500, pero vamos a concentrarnos acá. Entonces, la clase de hoy es Lengua y Sociedad, Diversidad Lingüística. Vamos a ver la definición. Una lengua es la manifestación concreta que adopta en cada comunidad la capacidad humana del lenguaje. Es el medio que permite la comunicación entre los miembros de esta comunidad, un signo de descripción social, es decir, de pertenencia a un grupo humano determinado. Esta es la definición completa. Bueno. Vamos a ir desglosando cuáles son las ideas centrales de esta definición. Vamos a ver que tiene al menos 3 ideas fundamentales. Una es, dice, una lengua es la manifestación concreta que adopta en cada comunidad la capacidad humana del lenguaje. Vamos a llegar hasta acá y vamos a ver que acá hay 2 ideas. Primero, que la capacidad humana, que los hombres tienen una capacidad humana, los humanos tenemos una capacidad, y esa capacidad es el lenguaje. O sea, ahí tenemos una primera idea. Yo me animaría a agregar que todos los seres vivos tienen esa capacidad de lenguaje, solo que cada uno la expresa, tiene una lengua distinta. Vamos a ver que, ¿quién no ha hablado con su perro? Tengo un amigo que me dice que habla con el perro, y yo le digo, el problema es cuando el perro te contesta. Y sí, el perro te contesta, pero no con la lengua que nosotros le hablamos. Yo paso horas hablando con la Frida y la Simona. Ustedes son testigos de que la Frida interviene en clase, es la caniche, pero el día que nos hable en español, ahí todos tenemos que ir directamente a una bruja para que nos resuelva el tema porque la perra está poseída. Porque la Frida no habla en humano, habla en canino, ¿no es cierto? Pero entonces podríamos decir que todos los seres vivos sí tienen capacidad de lenguaje. Ahí está hablando, diciendo que estoy diciendo barbaridad. Las plantas dicen que se comunican entre sí también. Que vieron que no han escuchado que dicen algunas veces, mi mamá por lo menos decía, la conexión es inestable. Mi mamá decía que hay plantas que les gusta estar con unas y con otras. ¿Les ha pasado alguna vez si tienen plantas en su casa de que les gusta estar más una con otra que con otra? Que a veces se deprimen o se secan o se caen. Bueno, entonces podemos decir que las plantas también tienen, se comunican entre sí, tienen un lenguaje. Los delfines tienen un lenguaje. A ver, los pájaros también sabemos que tienen una capacidad, tienen un lenguaje, tienen una capacidad de comunicarse. Ahora, dice, vamos a ver que la capacidad, el lenguaje de los humanos, que se expresa en la lengua, no es igual al de los perros. Y ahí vamos a encontrar una variación entonces. Dice, los humanos tenemos una capacidad de lenguaje que es la lengua. Entonces, vamos a ver también, vamos específicamente a los humanos, que tenemos un lenguaje que es nuestra capacidad de comunicarnos, pero que nuestra lengua no necesariamente es la oral,
podemos tener una lengua de señas, podemos tener una lengua como el braille, que es si somos ciegos podemos comunicarnos a partir del braille, podemos ver que el formato audiovisual también es una posibilidad de lengua. Pero que, es decir, hay distintas posibilidades de lengua dentro de nuestra capacidad humana del lenguaje. Es importante realizar esta distinción. Vamos a ver que hay un autor que se llama Ferdinand de Saussure, los que forman parte de la carrera de comunicación van a poder, seguramente ya lo han visto, aunque sea de reojo con el profe Johan, dice que el ser humano, que hay tres posibilidades dentro de la comunicación. Una que es el lenguaje, que es la capacidad que todos tenemos, lo que estamos viendo ahora, de comunicarnos. La lengua, que es lo más homogéneo y estructurado, y el habla. El lenguaje es la capacidad universal. Ahí va Douglas, espera un segundito que estamos hablando de este tema y después vamos a retomar lo de Martin Luther King, ¿sí? El lenguaje dijimos que es la capacidad que todos los humanos tenemos para comunicarnos. La lengua es lo específico y puede asociarse en este caso con el idioma, pero ustedes me van a decir, y bueno, ¿y los mudos cómo hacen? Si hablan con señas. Es la lengua de señas, es su capacidad que tiene para poder comunicarse específica. Y van a ver también, si indagan un poco sobre la lengua de señas, que no todos los que hablan en lengua de señas hablan igual en todo el mundo. No hay, así como hay una lengua, como hay un español, hay también un español, podríamos decir, para quienes hablan en señas. Sí, hay un código específico. Tengo una amiga que es profesora de educación especial, justamente en la orientación de sordos e hipoacúsicos, y cada país tiene su código específico, o sea, no se habla igualmente la lengua de señas en todo el mundo. Es muy, inclusive, muy interesante eso. La forma, por ejemplo, la forma que tienen de cómo dicen su nombre, Sí. a mí es algo que me mata. O sea, no Sí. deletrean los nombres como nosotros podríamos esperar, sino que te asignan un nombre de acuerdo a cómo te ven. Bueno, es una característica de la lengua de señas. Igual que el braille cómo trabaja en la construcción de enunciados, no va escribiendo de manera como nosotros escribimos, de manera narrativa, sino de manera conceptual. Entonces, la lengua, exactamente, que es re divertido. Bueno, hoy vamos a avanzar un poco, vamos a tomar estos ejemplos de la lengua de señas y el braille como para que vean la diferencia en las formas de poder expresar uno cómo trabaja desde lo conceptual y otro desde lo descriptivo. Entonces, vamos a ver que el lenguaje es la capacidad de los humanos y la lengua, que es heterogénea, diversa, va a decir Saussure, difícil de poder acotar, porque como el ser humano tiene muchas posibilidades de poder comunicarse a partir de su lenguaje, a partir de la vestimenta, de la forma de caminar, con la música, con los sentidos, es tan heterogénea que es complejo de estudiar, dice. Pero hay algo que sí se puede estudiar, dice Saussure, que es la lengua. ¿Por qué la lengua sí? Porque la lengua, para poder transformarse en el medio central de conocimiento, de comunicación, es homogénea, estructurada y sistemática. Supongamos el caso del castellano, o la lengua de señas, o el braille. ¿Para qué? Nosotros podemos comunicarnos con miembros de nuestra propia comunidad, tenemos que tener un lenguaje más o menos común, ¿sí? Tenemos que tener palabras centrales que podamos identificar todos de la misma forma. Lo mismo con el tema de la lengua de señas. Esta idea de que los nombres se construyen como apodos, o cómo las formas de poder representar los signos son comunes, permite de que un sordo se pueda comunicar con otro, ¿sí? Y hasta podríamos llegar a decir que los perros, porque acaba de salir la Simona y el Zeus a ladrar a la vereda, deben tener alguna forma deben estructurar su ladrido de alguna forma para que uno pueda comunicarse con el otro. De hecho, si los miran, si alguien tiene, ahí está la Frida está por intervenir.
O a la Frida le revienta que mientras estemos en clase estos salvajes analfabetos dice, se pongan a gritar a la puerta. Seguramente si tienen más de un perro, van a ver que entre ellos se ladran de distintas formas para anunciar distintas cosas. A mí me pasa con la Simona, que cuando quiere ir a pelear con alguien, se para la puerta, lo mira el Zeus, le ladra y le va diciendo, es como que le dice, vamos a ladrar, vamos a pelear a los vecinos. Entonces van los dos y arman como recién acá un escándalo. Pero asimismo tienen una estructura comunicativa que les permite comunicarse con otro. Si no, no habría comunicación. Y Saussure nos va a indicar otro componente más, que es el habla. Y el habla va a decir, es heterogénea, es diversa, porque el habla es personal. Si bien nosotros hablamos castellano, todos los que estamos acá presentes en esta clase, bueno, salvo el compañero Douglas, el nombre es muy particular. Claro, salvo Douglas, Alencar. Douglas, ¿es tu nombre o Alencar? Por favor, desburranos porque no sabemos, al no conocer, no sé si es tu nombre o cuál es tu nombre, Douglas. ¿Y Douglas, estás en la Argentina o estás en Brasil? Después nos contás qué carrera cursás y demás. Caleta Olivia. Bien, bastante bien la vas con la escritura en español. Espero que esta clase te ayude un poco a desandar y aprender un poco de castellano. Bien. Entonces, volvemos a esta definición que nos da Casani, que dice, una lengua es la manifestación concreta que adopta cada comunidad la capacidad humana del lenguaje. Y acá agrega algo más en esta definición entonces, que la lengua, que es la manifestación concreta, que adopta cada comunidad. Entonces, si la adopta cada comunidad, ¿cómo es esto? Si yo recién acabo de decirle a ustedes que la lengua es homogénea y estructurada, como diría Saussure, ¿cómo puede ser que sea la manifestación que adopta de cada comunidad? Porque nos va a proponer Casani pensar que si bien es estructurada y homogénea y sistemática la lengua, se va a adaptar a cada lugar, a cada contexto social. Entonces vamos a decir, bueno, bien, en castellano nosotros aprendemos que tenemos sujeto, verbo y predicado, que el sujeto es el núcleo de la acción, y que hay palabras como adjetivos y sustantivos abstractos, verbos en pasado, presente y en futuro, y que todas estas cuestiones que tienen que ver con la estructura de la lengua, pero que se va a ir adaptando de acuerdo a la comunidad que pertenece, porque refleja las transformaciones socioculturales. Entonces nosotros vamos a ver, como vimos la clase pasada, que la Real Academia Española, que uno siempre se imagina que son personas, o yo por lo menos me imagino que son personas grandes, con esos pelos blancos, ¿cómo se llaman esas pelucas que se ponían con ruleros? Así. O son personas aburridas, se ponen unos grandes auriculares, miran la sociedad y dicen, bueno, vamos a incorporar en el diccionario de este año la palabra corona idiota. ¿Qué otras palabras? A mí me mata la parte de mondiola, dientrífico, entonces que son las que más nos horroriza, pero se van incorporando estas palabras en la dicción. Aiga. El aiga, ya tuvimos planteado. Sí, el famoso aiga, almóndiga, pero ¿quién no se clava una almóndiga? No, uno me dijo, profe, fue algo monumental. Yo, ¿cómo no lo grabé para las clases de análisis? Me dice, profe, me voy a la cantina porque me voy a clavar una almóndiga. Entonces yo entendí perfectamente que lo que ese estudiante me quiso decir es que iba a comer albóndigas, pero si alguien, por ejemplo, Douglas, lo toma de manera literal, y ahora vamos a explicar algo más en relación a eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo literal? Lo toma de manera literal, va a decir que va a agarrar una almóndiga, que puede ser entre almohada y albóndiga, el poder estar en el medio, y se la clava. Yo me lo imagino que se la clava en el así. Agarra la albóndiga y se la clava. Qué dolor, ¿no? Y aparte se le llega a podrir la albóndiga en el cuerpo, qué horror. Entonces,
no podemos entender en su contexto, porque la palabra, el verbo clavar, generalmente lo tenemos relacionado a comer, me voy a clavar una albóndiga, o puede variar su significado en los contextos, podemos entenderlo aunque no responde a las palabras apropiadas dentro del lenguaje. Acá también están escribiendo. Marisa pone, porque en sí tenemos una lengua en general, el cual todos sabemos que una misma palabra significa lo mismo, pero se transforma según el lenguaje, será por la acentuación. La acentuación, pero en realidad tiene que ver con una variable que es la cultural. A ver, para los caletenses que estén aquí conectados, aunque yo no sé, Fabi, vos vivís en Truncado, me parece. Pero vos, Fabi, vos sos la Fabi de Córdoba que vive en Truncado, antes de seguirle metiendo la pata, porque yo intuyo cosas. Ahí la Fabi nos va a decir. Porque si no, en Caleta dice, yo siempre pongo este ejemplo porque me mata, voy onde la Mari, o voy a comer. Ah, vos sos la Fabi de Córdoba, que bien, ya sé, ya te tengo entonces. De Córdoba podríamos largar una lista grande de palabras. Acá te regalan otra palabra, gomito. Gómito, pero por supuesto, eso es de Córdoba, voy a gomitar. O por ejemplo, cuando alguien se enojaba, cuando yo era chica decía, callate, hija de la ruluda. Y mi mamá era ruluda, y yo no podía entender por qué podía ser una ofensa si mi mamá es ruluda. Y sí, mi mamá tiene rulos, pero bueno, era una forma de tratar de ofender. Por ejemplo, en Caleta dicen, bueno, fantasma es algo que fantasma forma parte de la idiosincrasia caletense. Bueno, el bofi ya lo vimos, ya Yafu. Sos re fantasmín. Esto es muy complicado, ya tuvimos muchos... Por la diferencia del lenguaje. Ah, bien. ¿Qué otro? Dice, vamos a darle, voy a comer con de todo. A mí esa con de todo me mata, porque es una expresión sumamente caletense, que se fue corriendo por las por las corrientes migracionales y porque el lenguaje es móvil. Acá mira, de vos, sí. Acá plantean, Marisa plantea, por ejemplo, en Chile a la gelatina se le dice jalea. ¿Eso es un tema cultural? Ahí vamos a ver, esto que dice, ¿quién lo dijo? Marisa. Marisa, y lo que dice acá Guada, en realidad la lengua varía porque la lengua refleja la vida cotidiana, refleja las transformaciones socioculturales. Nosotros vamos incorporando palabras a partir de justamente el movimiento social. Y no tiene que ver con el lunfardo, porque el lunfardo es una variación específica de la lengua de una región concreta, Buenos Aires. El lunfardo no es una palabra que se puede aplicar para todo, ¿sí? La lengua. Exactamente, también hay expresiones que si las hilamos finito vamos a ver que tienen connotaciones complejas de explicar en una clase, Franco, pero sí, a las personas que son achanchadas. Entonces, vemos que la lengua varía de acuerdo a las transformaciones socioculturales, y si vamos rastreando el origen de una palabra, vamos a ver que generalmente responde al origen migracional. A ver, ¿qué pasa con la tortilla? En Córdoba, ahí Fabi me va a hacer la segunda seguro, una tortilla es un disco plano de harina con mucha grasa y chicharrón. Generalmente se hace a la parrilla, y una de las cosas que yo más extraño comer desde que me diagnosticaron celiaquía, la tortilla. Ahora, si no, uno va a España, va a encontrar que la tortilla está hecha de papas, huevo, y que puede haber una versión con... que pueda tener cebolla o sin cebolla. Y eso es una tortilla. O ya le agregan el calificativo de papa o de acelga, y ahí empezamos a encontrar cosas. Me están poniendo cada... Acá Luz pregunta, ¿cómo se saben los orígenes de las palabras? Bueno, porque es algo que se llama, lo estudian los lexicógrafos, y se llama la etimología. Si uno empieza a rastrear la raíz de la palabra, la puedes buscar en el diccionario, vamos a ver de dónde viene. Por ejemplo, esto que recién alguien puso de camote. Ay, ¿cuánto hace que no escuchaba eso? ¿La palabra camote? Sí.
Acá Maxi me traduce, porque camote era la batata, pero en La Rioja se llama camote. Sí, en San Nicolás también. En una de las cuestiones que debatimos en mi casa, por mi compañero es riojano, uno de los grandes debates que tenemos, ¿qué es el zapallo? Algo tan simple que uno puede llegar a decir, el zapallo, ay, profe, el zapallo es el zapallo. No, vamos a encontrar, de acuerdo con quien hablemos, distintas variaciones sobre la posibilidad de lo que es un zapallo. En Córdoba, el calabacín es una cosa, y después otros le dicen anquito, y en otro lado le dicen zapallo del tronco, y el otro, bueno, y así hay como una... Encima hay un montón de zapallos. Corderito a la crema, bueno, y así podemos... Bueno, y acá Abril también plantea que acá se dice cabeza a alguien para saludarlo, que hace cabeza. Acá, eso es muy cordobés también, que hace cabeza. Que hace cabeza. Bueno, entonces vemos que la lengua es el reflejo o es la puesta en evidencia de la variación cultural, de las grandes diferencias socioculturales que tienen que ver con nuestra experiencia en la vida. Por eso, cuando nosotros hablábamos al principio de esta materia, inclusive lo dijimos mucho en el curso de ingreso, que esta materia está para ayudarlos a construir el código académico, quiere decir que no vamos a decir, profe, ¿qué hace de cabeza? No le vamos a andar diciendo, yo me lo voy a parar en el aula y decir, vieja, ¿cómo anda? ¿Vení a rendir? No. Quizá en Córdoba, si nos sentamos al cordón de la vereda a tomar cerveza, como se suele hacer en Córdoba desde la primavera, podamos hablar así. Pero en una materia vamos a ir trabajando la construcción de cierto código académico que les permite dar cuenta de su tránsito universitario. ¿Y por qué lo hacemos? Una vez un alumno me dijo, profe, pero eso es de cheto. A mí me dio mucha risa y dije, eso lo voy a utilizar siempre en clase, para explicar que no es de cheto, ni de careta, ni de agrandado, como dirían en Córdoba. Estoy chipeando en cordobés, como que me muevo el switcher y empiezo a hablar en cordobés. No es de agrandado hablar así, sino es poder identificar que cada contexto tiene un registro específico. Si yo quiero, digamos, hay contextos como por ejemplo el de la compañera que este momento, no sé si está, Erika creo que era. Erika, qué pobre. Está en la mina y su jefe está en Canadá. Ella no va a poder hablar en su trabajo de cualquier forma, porque va a tener que respetar los códigos que implica el lenguaje, que implica el desarrollo de la lengua en su trabajo. Lo mismo sucede en la universidad y lo mismo sucede en la familia. Imagínense que uno se despierte un día y diga, la conexión es... Ay, sí, así me estaba. Que uno se despierte un día y diga, buenos días, querido compañero. ¿Cómo ha amanecido usted? ¿Desea un mate? ¿Un café? ¿Una tostada? Maxi me va a mirar y me decía, ¿y ahora qué le pasó? Sí, nos echa. No solamente tiene la conexión inestable, sino el cerebro va a decir que tiene inestable. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana uno se habla, se desempeña de una forma distinta. Quienes sean migrantes nacionales, a los que no sean de Caleta y hayan llegado a vivir a Caleta de jóvenes o hace poco, seguramente le ha pasado que lo que primero le costó acomodar es justamente la forma en la que se habla en Santa Cruz. Desde, bueno, ahora ya, bueno, será porque yo ya formo parte del paisaje, pero al principio a mí me costó mucho, inclusive se me reían porque yo no enganchaba con las palabras que me estaban queriendo decir. Yo quería pedir unas medias de nylon y pedía can y aparte son jodidos los santacruceños. Se me mataban de risa porque me decían, ¿y qué buscas, can? No se rían. Son medias, es más, uno vas aprendiendo a describir el objeto para después le llegar al nombre. En Córdoba no se le dice cinta de pegar, se le dice cinta scotch. No se le dice goma de pegar, se le dice boligoma, se le dice por la marca. Y así un montón de cosas que nos va costando incorporar en el lenguaje, en el lugar donde vivimos, porque es donde más se nota que no sos del lugar.
Acá plantea... Con el cancán, pobre Fabi. La próxima vez te acompaño yo. Le dicen calcita Acá acá. le dicen calza, claro, y para mí la calza es otra cosa. La calza es la La calza. calza deportiva. Y el buzo no es el pantalón. Bueno, y después Acá- y así podríamos hablar. Bueno, y acá, perdón, Sí. Pablo Ochoa plantea que esto, porque hablan de que dicen que un concepto muy usado acá es sos revividor. Sos revivido. O sea, que tenés experiencia. Para mí sos vividor es revivido. otra cosa. No, después de eso hablan también del concepto vividor y Pablo dice que esto es porque en Caleta Olivia vino mucha gente del norte de Chile, entonces adoptamos un poquito de cada lado. Y que y después también Héctor plantea que la lengua tehuelche tiene similitudes con el alemán en sus pronunciaciones. Mira, que aprendemos siempre algo más. Claro, vamos adoptando de Bueno, distintos lugares. ¿se entiende este tema? Esta primera parte de la definición de Casari que dice: una lengua es la manifestación concreta que adopta en cada comunidad la capacidad humana del lenguaje. ¿Entendimos ahí esta primera parte de la definición? Bien. Perfecto. Ahora vamos a avanzar un poco más, dice. Es el medio que permite la comunicación entre los miembros de esta comunidad. Un signo de descripción, fíjense lo que agrega acá, un signo de descripción social, es decir, de pertenencia a un grupo humano determinado. Esto es muy importante. Dice, descripción social y pertenencia a grupo humano determinado. ¿Por qué descripción social? Porque esto que nos reíamos, que dice que Fabi tuvo un invierno muerta de frío porque no enganchaba con la palabra cancán. Porque la forma en la que uno es chico y de chico va construyendo su relación con el mundo es a partir del lenguaje. Entonces, si en Córdoba ibas a pedir medias, ibas a pedir cancán, todo el mundo te entendía lo que vos estabas hablando. Ahora, si ella iba a pedir cancán a una mercería acá, o a donde fuera, porque acá encima la venden en el supermercado, no en la mercería, cosa muy extraña, Caleta Olivia, el cancán lo venden en el supermercado, vas a buscar, se te pueden reír, porque ese concepto, esa palabra que refleja una cosa, es diferente como uno la aprendió, marca un lugar de origen distinto y nos muestra una realidad diferente al que habitamos en ese lugar nuevo. Por ejemplo, esto otro de el buzo. Un ejemplo claro con el tema del buzo. En Caleta Olivia, buzo le llaman al pantalón, pero del río Colorado para arriba, buzo es el buzo, o sea, es la parte de arriba y desde la misma tela que el buzo de abajo. Entonces, si yo voy, es muy gracioso, pero es muy terrible, porque uno puede estar todo un día. Vas a comprar un buzo a Caleta Olivia y te muestran un pantalón. Vas a comprar un buzo a Córdoba y te muestran la parte de arriba de un equipo deportivo. Entonces, ustedes fíjense que esta palabra, que puede prestarnos a risa durante todo un día, describe la realidad de maneras distintas, ¿no? En esta palabra simple. Ahora, si nosotros utilizamos una palabra, vamos a avanzar un poco más con esta conceptualización. Y queremos ir a la parte y pensar en la palabra familia, ¿no? ¿Qué es familia? ¿Qué es familia para los argentinos? Podemos pensarlo por cuestiones regionales. ¿Qué es familia para un sueco? ¿Qué es familia para un hindú, supongamos, ¿no? ¿Qué es Entonces vamos a encontrar que la familia, como sentido como palabras de lo práctico, va a denotar acepciones diferentes. Para un argentino, quizás familia pueda ser papá, mamá e hijos, de manera tradicional. Para un sueco, familia puede significar padre e hijo, no necesariamente papá, mamá, o papá o mamá, sino puede ser papá, papá, mamá, mamá, o de sangre biológica, puede ser biológico como puede ser adoptivo, es decir, quienes ejercen el rol. Y en la India vamos a ver que familia no es solamente padres e hijos, sino tíos, abuelos y demás. Estoy exagerando la definición para que veamos que una palabra va a adquirir tantos sentidos como la situación sociocultural se lo indique, ¿sí? Por eso dice acá,
es el medio que permite la comunicación entre los miembros de esa comunidad. Nadie va a poner en discusión que esa definición en el entorno en el que uno está, porque es el entorno en que habita. Ahora, cuando uno empieza a diversificar las posibilidades de expresión, y me voy a poner a un concepto que genera mucho debate, porque torna en evidencia los posicionamientos ideológicos que uno tiene, y además las decisiones que uno enfrenta, es con la palabra, con el género, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver que hay personas que consideran que se puede ser varón o mujer y el género se construye de manera biológica, y hay otras personas que consideran que uno puede asumir el género de acuerdo a cómo se autopercibe, ¿sí? Entonces vamos a tener varones que se autoperciben mujeres y mujeres que se autoperciben varones. Esa forma de construir el género implica un posicionamiento muy fuerte con respecto a la identidad. De manera que las personas que consideran que el género se autopercibe van a poder comunicarse y referenciarse de una manera diferente a otra comunidad, a otro sector social que lo piense de otra forma. Y que ese posicionamiento nos va a permitir describir la sociedad de diferente manera. Entonces, una palabra, no solamente, discúlpenme si no leo el chat ahora porque estoy tratando de hilar la descripción de esta definición. Una palabra, no solamente, una palabra no tiene un significado determinante y único, sino que esa palabra es el resultado de las distintas visiones de mundo que intervienen en su conceptualización. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y para qué existe en el diccionario? Porque lo que hace el diccionario, o lo que hace la Real Academia Española, es decir, bueno, está bien, la lengua varía, expresa las distintas tensiones y puntos de vista de manera ideológica, no lo vamos a discutir, pero sí vamos a decir que existe un origen en la definición de la palabra. Y si ustedes se miran en el diccionario, dice la palabra, una y varias definiciones, porque esas definiciones hacen referencia a las distintas acepciones, es decir, a distintas posibilidades que presenta en su definición esa palabra. Entonces, ¿qué vimos hoy? Algo que nos detuvimos muchísimo tiempo y me parece importante poder detenernos en esta conceptualización. Es que una lengua es la manifestación concreta que adopta una comunidad, es decir, es variable, es heterogénea, representa las distintas visiones de mundo, las posiciones que tiene el hombre y la mujer respecto a un espacio social que describe esa comunidad. ¿Quedó claro? Bueno, sigo. Quiero seguir por lo menos hoy hasta las 11:30 para no demorarme, poder por lo menos dejar la consigna del trabajo práctico que vamos a hacer este miércoles. No se puede hablar de lengua sin hablar de sociedad, sin tener en cuenta que la lengua es un hecho social y que todos los demás hechos sociales se vinculan a ella. Fíjense, no se puede hablar de lengua sin hablar de sociedad, que es lo que estuvimos haciendo todo el tiempo. Si nosotros nos ponemos, siempre con Miriam hacemos chistes diciendo que somos grandes, porque lo somos, aunque no se nota, pero ¿por qué nos reímos de eso? Porque hay distintas, si bien podemos hablar una lengua compartida con ustedes, hay distintas definiciones y conceptualizaciones que uno va solidificando con el paso de los años. Por ejemplo, si podemos poner conceptos abstractos como democracia, nosotras tenemos una visión, no porque no es que la democracia haya cambiado, pero sí tenemos un valor puesto en la democracia diferente al de ustedes que nacieron en democracia. Nosotras no nacimos en democracia, nacimos durante el gobierno militar, y además, no solamente que vivimos el gobierno militar, sino que además padecimos las secuelas de la dictadura en nuestra vida cotidiana, cosa que ustedes no, muchos de ustedes han nacido desgraciados. Han nacido desgraciados. Han nacido en el 2000, en el 2021, o sea, nacieron en el siglo XXI. Nosotros inclusive nacimos en el siglo pasado. Muchas cuestiones... No lo digas así. Miren, para que vean desde qué lugar vemos el mundo con la Miriam,
Nosotros nacimos en épocas en que la tele era blanco y negro, el televisor más grande era del tamaño de del 14 pulgadas, una cosita así, era válvula, o sea, tenía un montón de cosas detrás de la pantalla, había que sintonizar el canal. El Dani hoy no está Teníamos conectado. 2 canales, pesaba 200 kilos. Eso de andar trasladando el televisor por la casa era imposible porque pesaba una Lo eternidad. bueno era que nadie te lo robaba porque pesaba tanto que era imposible llevarse. Era un cajón de manzana terrible y la antena afuera, la antena Claro, la antena afuera y había que orientarla para que tenga. orientarla. En mi caso era como Gallegos Comodoro, eran 2 canales. Claro, y eso de sintonizar, como decíamos al principio, era literal, porque había que sintonizar el canal, o sea, uno estaba ahí como 3 horas dando vueltas para encontrar la cosa. ¿Y qué había programación? En mi caso yo veía a la mañana un ratito blanco y negro, La Isla de Gilligan, el noticiero, Ay, sí. las novelas, me sé de memoria la canción. El Zorro lo veíamos mucho, sí, el Zorro, pero Sí. la familia Ingalls, los pitufos, los ositos cariñosos, Sarah Kay, cuando había, ¿no? Sí. Y el noticiero, Tom el Expreso Sawyer. de anoche. Y para los niños más temerarios estaba Combate, la serie, ¿te acordás? Los niños más temerarios, ya te salió la palabra vintage. Ejemplo, ay, es con J. Bueno, no importa, Alexandra, vos te vamos a perdonar porque vos estás aprendiendo el español. La guerra de Tito. Entonces, ustedes se fijan que nuestra forma de poder inclusive de construir un concepto sobre infancia, que acá con Alejandra, Miriam y yo podemos, imagino que Fabi también, y si hay alguien más o menos que ronde los 40. Evidentemente alguien hay porque pone aguante ATC. Ah, Argentina Televisora Color. Eso es algo muy vintage. Bueno, la forma de pensar, digamos, el esparcimiento o la infancia para nosotras es distinta porque hemos nacido en el siglo pasado. Vuelvo al mismo ejemplo que ponemos todos los años. Yo tengo un sobrino que vive en Suecia, tengo una parte de mi familia vive en Europa, justamente se exiliaron en la época de la dictadura y nunca más volvieron. Algo que el concepto de exilio o preso político es un concepto que muchos de ustedes quizás no tengan referenciados porque no han vivido esa época. Bueno, mi sobrino no logra entender, dice, yo no me logro imaginar, tía, cómo puede ser que ustedes iban a la calle y podían hablar por teléfono. O sea, ¿cómo es eso del teléfono público? ¿Cómo puede ser que había un aparato en la calle donde uno ponía monedas? Fíjense, ya no hay billetes en Europa. Eso ya de tener monedas y billetes es una antigüedad total. Y nosotros nos reímos todavía haciendo este gesto de llamarme por teléfono, que es que ustedes no lo pueden referenciar porque no forma parte de su vida cotidiana. Entonces, esto que Casali nos dice, no se puede hablar de la lengua sin hablar de sociedad, porque la sociedad está en movimiento, en transformación, nos permite hacer referencias a distintos aspectos de nuestra vida, porque nosotros vamos cambiando y va cambiando la sociedad. Dice, sin tener en cuenta que la lengua es un hecho social y que todos los demás hechos sociales se vinculan a ella. ¿Por qué se vinculan todos los demás hechos sociales a la lengua? Porque la lengua es el espacio, es a partir de la lengua que nosotros conocemos la realidad, conocemos la vida cotidiana, y a partir de que la conocemos a partir de la lengua, podemos conceptualizarla, ¿sí? Entonces, hay una idea central que es comunicarse. Y luego de la idea de comunicación viene la idea de teléfono. Teléfono hay desde la época... El otro día vi una serie que me reí tanto porque dije, ¿cómo se nota que estamos en un proceso de quiebra histórico? Hacen un chiste, en la película hacen un chiste diciendo, bueno, vamos a hablar en la cápsula el cono del silencio. Esta expresión lo dice en una película que se estrenó este año. Y había una chica que lo mira y le dice, ¿de qué habla? Y yo me empecé a reír sola, porque ese chiste no era para, no sé cuántos de ustedes sabrán lo del cono del silencio, pero Maxwell Esmal, el agente 007, cuando hablaba con su jefe, para hablar del silencio, hablaba en el cono del silencio. Los que tenemos 40 años hemos visto esa serie y saben de lo que estoy hablando. Y en esta película
el chiste era justamente que la chica que estaba que no entendía de lo que estaban hablando era una chica que nació en el siglo XXI y que no tenía idea de esta serie, a menos que haya visto algunas remakes sobre este tema. Entonces, la forma en la que tenemos de hacer chistes, de contar la vida cotidiana, de reunirnos con el otro, es a partir de la lengua. Y esa lengua expresa nuestro movimiento en la vida cotidiana. Cada palabra refleja nuestra experiencia de vida. Con mi mamá, por ejemplo, nos gusta mucho inventar palabras. Y hay palabras que nosotras, que no las puedo repetir porque no las repito, que ella y yo entendemos tranquilamente. Y son palabras que hemos solidificado el significado a partir de nuestra vida. Y podemos traer palabras al presente que nos hacen reír de toda la vida. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo, porque la palabra es el vínculo con la vida cotidiana, el vínculo con la historia, con la emoción, la que nos permite conocer. Por eso no se puede hablar de lengua sin hablar de sociedad. Y si por otra parte, dice Daniel Casani, el sistema de signos que utiliza un ser humano es parecido al sistema de signos de las personas de un mismo grupo y diferente de los sistemas de otros grupos más alejados. Por eso hacemos comunidad a partir de la palabra. Este fenómeno configura, estoy corriendo la presentación porque como tengo tantas cosas abiertas, si no, no lo veo. Este fenómeno configura conjuntos humanos denominados comunidad lingüística. Tenemos un mismo grupo que habla de determinada forma, constituye una comunidad lingüística. Nosotros ahora estamos tratando de que Douglas forme parte de nuestra comunidad lingüística para hablar no solamente el español, sino hablar el español caletense. Pobre Douglas. Te damos el pésame, Douglas. Entonces, comunidad lingüística es grupos de personas que utilizan la misma lengua y que normalmente está vinculado a un entorno geográfico, a un mínimo contexto histórico, social y cultural. Lo que le pasaba a la Fabi, que la Fabi llegó acá, andaba buscando cancán y todos se le mataban de risa. ¿Habla castellano? Sí, porque estamos en la Argentina y hablamos castellano. Pero ¿qué le pasó a ella? Le costó incorporarse a una comunidad lingüística particular. A mí me pasaba que antes de que me diagnostiquen celiaquía, a mí me gustó siempre mucho las tortillas de chicharrón y me gustaban mucho los criollitos. Yo sabía que criollitos era patrimonio cordobés, pero cuando fui a la panadería había criollitos, pero no se llamaban criollitos. Inclusive el tema con las... Bueno, ¿vieron las galletas surtidas? Las galletitas surtidas, en algunas partes del país las llaman masitas, y en España las llaman pastas. Y vos le vas a pedir pastas a los españoles y no te dan fideos, te dan masitas, o sea, galletitas surtidas, ¿no? Fíjense cómo varían las expresiones de acuerdo a cada lugar de donde viene. Entonces vos tenés que ir aprendiendo, para poder comunicarte en una comunidad específica, tenés que ir aprendiendo cómo se dice cada cosa en cada lugar para poder comunicarte con el otro, para poder entender lo que se está diciendo. Bueno, lo de las caritas negras, en Entre Ríos se llaman cara sucia, en otras carita negra, y el otro, ¿cómo era que te pasó a vos? No, a mí me decía, yo la conozco como tortita negra, y acá le dicen carita sucia las facturas. Y así podemos, pero fíjense cómo va variando con el paso del tiempo las expresiones, pero con esto mismo. Uno dice, la comunidad lingüística, entonces, el concepto refiere a que las mismas agrupa a las personas que manejan el mismo código, que está relacionado al mismo entorno geográfico, histórico, social y cultural. Fíjate que acá Abril plantea que, por ejemplo, los chilenos como los bolivianos que residen en Caleta hablan en sus lenguajes para diferenciarse de nosotros, o sea, de la gente de acá. Y además tienen sus propias costumbres o modismos. Bueno, eso es muy común verlo también en la comunidad zíngara, que ellos, por ejemplo, si están en presencia de otros, hablan en su idioma para que uno por ahí no entienda lo que están diciendo. Y eso tiene que ver con la necesidad de preservar las características socioculturales de cada grupo humano, ¿no? De poder preservar las palabras. A mí me ha pasado también, cuando yo viajo a verla a mi prima a Suecia, siempre hablamos en español,
y ella habla en cordobés, no habla cualquier castellano, habla en cordobés, y ella lo hace con mucho placer porque es la forma que tiene de poder encontrarse con su lengua madre, con su comunidad, con sus sentimientos. Entonces, habla y hace cosas de cordobés allí. Vamos a avanzar sobre esto, entonces. Los miembros de una comunidad lingüística comparten cosas además de la lengua. Un modo de ver el mundo, una organización social, un espacio, un devenir a lo largo de la historia. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros acá, nuestra comunidad lingüística con Miriam es la generacional. Hay cosas que inclusive creo que a nosotros nos gusta mucho porque tenemos muchas cuestiones de nuestro pasado que son comunes. O sea, podemos hablar de cuestiones de nuestro pasado que hemos vivido o que sabemos de qué estamos hablando, y eso hace que también nuestra amistad, además de nuestro compañerismo en el trabajo, se solidifique, porque uno tiene un momento que lo hace común. Hay chistes que podemos hacer que hacen referencia a lo que nos ha tocado vivir. Seguramente a ustedes les pase lo mismo con sus amigos, porque la comunidad lingüística comparte palabras comunes, porque comparte un espacio común, comparte un movimiento, una trayectoria a lo largo del tiempo. Hay algo que los une, como que los diferencia. Aprender una lengua, por lo tanto, no puede limitarse al conocimiento de la lengua en sí misma, del código lingüístico y de sus reglas, sino que se vincula a toda serie de realidades, ya sea porque la rodea o bien porque les presupone, las incluye o las expresa. ¿Sí? Fíjense que hay una tendencia que dice que para aprender a hablar un idioma, lo que hay que hacer es ir a ese, si se puede, obviamente los que pueden, ir a vivir a ese lugar donde se habla la lengua, porque no te va a quedar otra que hablar esa lengua. Porque uno aprende, digamos, uno cuando aprende solo aprende las reglas, la estructura, las formas del deber ser, pero cuando va a otro lugar aprende a utilizar esas palabras en ese contexto, inclusive los modismos que tiene esa palabra, ¿no? Me gusta mucho, dice, aprender una lengua, por lo tanto, no puede limitarse al conocimiento de la lengua en sí misma, del código y de sus reglas, sino que se vincula a toda una serie de realidades, ¿no? ¿Alguien va poniendo algo ahí? No, acá Luz plantea, profe, a mí me pasó cuando llegué a Caleta que fui a la panadería, pedí pan con grasa y se quedaron mirándome. Ella es de Catamarca. Pan con grasa. Bueno, también van a ver, así como nos pasa esto de que uno se forma parte de una comunidad lingüística, cuando uno va a otro lugar, generalmente, y especialmente pasa en Santa Cruz, se ríen al propósito, porque si hay algo que está lleno, si hay una comunidad que ha fundado Santa Cruz, especialmente el norte de Santa Cruz, es Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. O sea que si se hacen los que, ay, no te entiendo, es porque son jodidos nada más. Porque... sí, es como en Buenos Aires ir a preguntarle a algún porteño. Lo más probable es que primero se ríe y después te dé la información que necesitas. Porque te entienden perfectamente lo que estás diciendo, porque son las comunidades. Hay un alumno afuera. 3 alumnos. 3 alumnos que llegan tarde a clase. De hora. Una es la Simona, que hoy tiene buzo nuevo. Ah, salí, no vas a tirar esto. Salí. Bueno, vamos a la cita de Daniel Casani. Dice, las relaciones de poder, los intereses económicos, los cambios políticos determinan los usos lingüísticos y el modelo de lengua de una comunidad y pueden hacer nacer, modificar o desaparecer un idioma. Vamos a poner un ejemplo acá. Lo que significaba libertad de expresión en la época de la dictadura no significa lo mismo que en la actualidad. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Cambió la definición en el diccionario? No. Tener la posibilidad de decir lo que uno piensa en épocas de dictaduras militares asume un valor determinante que no es el mismo que sucede en las democracias consolidadas. Ustedes quizás, los que nacieron en el siglo XXI, les llame la atención este tema, porque han nacido en una época en la que ustedes pueden decir lo que se les canta en cualquier soporte, en Facebook, en Twitter, en Instagram. De hecho, se asombran cuando alguien se sorprende porque dice una barbaridad en algún lugar. En cambio nosotros, bueno, inclusive nosotras con Miriam, que nos hemos criado en democracia, no logramos dimensionar lo que es
vivir en una sociedad en la cual no se podía decir lo que uno quería en cualquier lugar, en cualquier momento. Zeus dice que como van a hablar de las panteras negras, él viene, porque él quiere hacer grupo con las panteras negras. Entonces, las relaciones de poder, los intereses económicos, los cambios políticos inciden, basta, no me hagas que te pegue delante de la gente, porque después me denuncian a patitas de vida. No. Dice los cambios, los intereses económicos. No sé si alguien recuerda lo que es el riesgo país. Cuando nosotros éramos chicos, no. Hace unos 20 años atrás, cuando fue la debacle del 2001, basta Zeus, basta. Nos estamos conteniendo con Miriam de retalo. Te vas. No se quiere ir, no es tonto. ¿Vieron que los chicos cuando se portan mal adelante de las visitas para que uno no les pegue? Bueno, Zeus hace lo mismo. Ahí va. Bueno, vuelvo, la idea del riesgo país. El riesgo país en el 2001 era algo que nos atormentaba, como ahora nos atormenta la cantidad de enfermos de coronavirus que todos los días nos dicen murieron tanto, se contagiaron tanto. Bueno, en el 2001 el tema del riesgo país estaba al pie de la pantalla del televisor y era lo que nos iba marcando el nivel de la crisis. Ese concepto que todos entendíamos, que todo el mundo hablaba de riesgo país, es un concepto que venía de la economía a situarse en la vida cotidiana, a nombrar una realidad específica. De manera que quizás no entendían, en otro país no entendían por qué nosotros hablábamos tanto del riesgo país, y para nosotros era tan importante, es una palabra que marca una época, que marca un año, que marca la crisis del 19 y el 20 de diciembre. Entonces, todas estas cuestiones matizan y significan los usos de la lengua. Y como dice acá, pueden hacer nacer, modificar o desaparecer un idioma. Vamos a ver un ejemplo, quiero llegar, discúlpenme si me demoro un poco más hoy, pero quiero llegar a esto porque es lo que vamos a trabajar en el práctico. Vamos a ver acá el ejemplo, son dos imágenes que yo se las estuve poniendo en distintos momentos que tienen que ver con el movimiento de las panteras negras. Y estoy tomando como eje la imagen anterior que ilustrar las imágenes, ¿no? Y vamos a ver en estas imágenes ¿cuáles son los paratextos? Lo que van a trabajar lo que vamos a ver en los trabajos prácticos este miércoles, lo que ustedes van a hacer es esto. ¿Cuáles son los paratextos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los paratextos de esta imagen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué tipos de textos son? ¿De qué hablan estas imágenes? ¿Qué diferencia puede identificarse entre una y otra imagen? Vamos a ver, lo paso rápido porque lo vamos a profundizar el miércoles. Estas imágenes nos están hablando de un tema. A partir de la posición de las personas que allí aparecen, se puede inferir que son sujetos que están protestando. Mis perros se pasan hoy, ¿no? Fíjense, las personas son varones de color. Son tres varones, acá hay 3 varones y acá hay 1, o quizás 2, o hay todo, pero inclusive las caritas que están ahí son varones de color. Algunos deportistas, los podemos inferir por los números que tienen en las camisetas, por las medallas. Las medallas, muy bien la Miriam ahí. Una es la tapa de una revista, esta, y el otro es un afiche. Uy, me la estoy por matar. ¿Qué van a tener que hacer? Empezar a trabajar para que discutamos el miércoles en el trabajo práctico. Investiguen, ¿qué dicen ahí dice frases, no races, perdón, ahí el tipeado estuvo mal. ¿Qué dicen las frases en inglés que aparecen en el afiche? Averigua qué fue el movimiento Panteras Negras y para ello respondan. ¿En qué año surgió? ¿Por qué se organiza? ¿Qué deportista fue su líder? ¿Había mujeres referentes en el movimiento? ¿Cuál era su rol? Y vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Y acá volví. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a lo que tienen que hacer para el miércoles que viene? Cada uno lo trabaja en su comisión, ¿sí? Con Cele, hoy una comisión, otra comisión con el profe Johan. ¿Alguna pregunta? Sí, primero tienen que investigar todo eso que sale allí y lo van a trabajar en la comisión de prácticos. ¿Cómo lo van a trabajar? Lo van a trabajar en relación al concepto de comunidad lingüística que vivimos hoy, al concepto de la relación de lengua y sociedad, ¿sí?
desde ese lugar van a analizar esos elementos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Justo sale la Celia ahí en primera plana, en YouTube. A ver, ¿qué compañero le quiere explicar a Brian a qué hora son los prácticos los días miércoles? Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se entendió? Algunos por Zoom, algunos por el UMPA bimodal y algunos por Meet. Cada uno le debe preguntar a su profesor. En la comisión que tenemos con la Miriam y con el Dani estamos por Zoom. Sí, pero la suspendimos, Tomás, porque la trabajamos en el práctico. No se preocupen. No los queremos llenar de tantas actividades escritas porque ya suficiente tienen con el tema de la asistencia. Pero es importante que vayan haciendo la actividad para que ese día, para que el miércoles la podamos hacer juntos y analizar. Quizás aprovechen el tema de que no tienen que presentar tantas cosas escritas para ponerse al día con otras materias. Pero si ustedes no van haciendo estas actividades, va a llegar a un día que cuando tengamos que hacer los prácticos evaluatorios, se queden más o menos como en babia, iba a decir en bolas, pero no. Iban a quedarse un poco en babia. Que busquen en el diccionario. Porque cada actividad se da de manera progresiva, ¿sí? Así que Tommy, si la hiciste, buenísimo, porque te va a permitir el miércoles hacer la siguiente y prepararte para el próximo práctico evaluatorio que está por ser en cualquier momento. ¿Hay preguntas alguien algo? No. Bueno, gente, si no hay más preguntas, llegamos al fin. Hoy nos extendimos un poquito porque empezamos tarde con lo conceptual. Gracias, Carolina. Gracias, Marianela. Gracias, Tomás. Saludos, Ezequiel. Hasta el miércoles, los que nos vemos el miércoles. Ya está la Celia ahí con Guillermo Agustín. Pobrecito, Guillermo Agustín. Sí, se quiere almorzar, así que ahí voy a tener que preparar algo. Bueno, Cele. Chao. La Frida tranquila. La Simona también les manda saludos. El Zeus tuvo que ir de clase porque se portó mal. Chao, Fabi. Ando a buscar Can.